Cuando escribí Sudeste, mi primera novela, vivía prácticamente en las islas y aparte del hecho de empuñar una lapicera y sentarme frente a una hoja de papel, la historia salió de la gente y las cosas casi a mi pesar. Por ese tiempo no conocía a ningún escritor y creo que desde entonces, cuando me resultaban tan lejanos, comprendí que no hay nada mejor que esa lejanía para participar de sus mundos. Lo que yo quería era una literatura que no se interpusiera entre uno y la vida, sino que fuera justamente un modo de conocerla y penetrarla mejor. Una literatura así es una tarea solitaria, dramática y lúdica al mismo tiempo y sobre todo necesita de los vivos, no de los muertos. Mi nombre es Juan Vitali y quiero compartir con ustedes de don Haroldo Conti un fragmento de Sudeste. Una vez que tiró la línea, pensó si no sería mejor esperar ahí mismo para no tener que regresar en la tarde. Entonces decidió que echaría un vistazo al banco y que de regreso tantearía la línea. Si no tenía nada, volvería por ella a la tarde o a la otra mañana. Entre ida y vuelta anduvo por ahí más de una hora. Volvió, tanteó la línea. Apenas agarró el hilo, comprendió que había enganchado algo y comenzó a recoger con cierta excitación. Uno nunca se acostumbra a esto. El primer y el segundo anzuelo aparecieron limpios, pero al llegar al tercero, el agua reventó como un cristal hecho añicos y atrajo con fuerza. Cuando vio de qué se trataba, comenzó a silbar y a brincar, sosteniendo el pez en alto. ¡La gran puta!, dijo entre silbido y silbido, sintiendo que el brazo se le cansaba. Era un chafalote de más de medio metro que no andaría muy lejos de los 4 kilos. Seguramente se había metido en los julcales persiguiendo a las mojarras. ¡Ah! Era un hermoso pez. Su mandíbula inferior, espinada como la de un bulldog, le daba un aspecto agresivo. Desenganchó el pez y le estrelló la cabeza contra un tronco, de manera que pudiera cruzar con él al otro lado del río. Al segundo día de estar en eso del bote aparecieron aquellos extraños y descomunales pájaros. Aparecían por el sur, a veces un poco al oeste, a veces un poco al este. Surcaban el ancho cielo en cuestión de segundos, como si se tratara de un patio o algo más chico todavía. A veces aparecía uno solo, pero más a menudo lo hacían en grupos de a 2 o 3, volaban muy bajo, lo que les hacía parecer más rápidos. Había oído que tenían la base en Morón y que a veces estallaban en el aire sin dejar rastros. Con el ruido que metían no se podía esperar otra cosa. Siempre estaba esperando que estallaran de un momento a otro mientras pasaban sobre su cabeza a 600 kilómetros por hora, perseguidos por su propio sonido. Eran los Gloster de la Fuerza Aérea. Y una vez le pareció que lo habían visto, porque giraron en el horizonte y pasaron sobre la playa a tan baja altura que se echó al suelo ensordecido y alcanzó a ver el rostro extrañamente blanco, sereno, de uno de los pilotos. A medida que se adelantaba en el bote, le fue entrando el deseo de construir allí mismo algún día un verdadero barco. Al principio fue una simple ocurrencia, pero luego le pareció que estaba perdiendo el tiempo y que en toda su vida no había querido otra cosa. Esto de ahora más bien lo detenía, era una excusa o un burdo simulacro. Por último, comenzó a fastidiarse de este trabajo y su ansiedad por un barco se confundió con su ansiedad por partir. Todo era una misma y única cosa. De manera que terminó y partió, como si compartir al mismo tiempo de alguna extraña manera comenzase también su barco.
como si detrás de todos aquellos ríos que pensaba recorrer lo aguardase su barco y no hubiese forma de llegar a él sino a través de todo eso. Sin embargo, alcanzó a terminar el timón y partió. El hombre remontó los ríos casi hasta la mitad del verano y luego regresó aquí en mucho menos tiempo para la mitad misma, en la plenitud. En realidad no fue muy lejos, si se piensa que recorrió unos 90 kilómetros, pero para el hombre en su bote fue lo que se dice un gran viaje. Partiendo de Punta Morán, remontó el Diablo y alcanzó al Paranaminí en la mitad del día, aunque no se había propuesto hacerlo en un tiempo determinado. Luego salió a los pozos del Barca Grande y navegó sobre estos desde la boya K-47 hasta la boya negra ciega K-50. En ese punto se abrió de los pozos, entró por la barquita, cruzó el Barca Grande y remontando por el Pantanoso, el Borches y el Camacho, salió al Paranaguazú. Este es un río. Es necesario llegar hasta ahí para saber lo que es un río en esta parte del mundo.